En este vídeo vamos a ver una tendencia de tres análisis de aceite usado en un vehículo turbodiesel Euro 6. Este vehículo se caracteriza por ser el primero en empezar a utilizar aceites de baja viscosidad 0W20. Este motor pertenece a la familia EA288 del grupo VAC y estos motores siempre han estado utilizando aceite 5W30 de alto HTHAS y de alguna manera el grupo VAC literalmente ha ido a bajar directamente a aceite 0W20 de bajo HTHS, saltándose incluso digamos el paso intermedio que son los aceites ACA-C2. Digamos, estos aceites ACA-C2 son de bajo HTHS. El usuario ha decidido realizar una tendencia de análisis de aceite usado para poder ver cómo está trabajando este motor con ese aceite de baja viscosidad. El uso que está realizando este usuario es muy favorable y posiblemente este tipo de aceites de baja viscosidad se pueden adaptar muy bien a su forma de conducir, dado que está realizando una conducción muy eficiente, no se exige al motor prácticamente y los trayectos son de 100 kilómetros, digamos, cada día para desplazarse al trabajo. Por lo tanto, diariamente este usuario está haciendo 200 kilómetros. Bien, tenemos tres informes. El primer informe es con el aceite, digamos, de fábrica, que sabemos que es un Shell AVL 0W20. Este aceite lo ha aguantado solo y únicamente 5.300 kilómetros. Lo ha sacado y le ha puesto el aceite de la marca Móvil 1 X20W20, también con la norma de Grupo VAC 508-509. Este aceite lo ha aguantado 12.000 kilómetros y posteriormente ha vuelto a utilizar el mismo aceite Móvil 1 X20W20 durante 10.000 kilómetros, con la diferencia de que este último, digamos, aceite le ha puesto media dosis de aditivo cerámico con nitruro de boro hexagonal de la marca Xenon modelo VRX500. A continuación pongo los cuadros de los aditivos. Los voy a poner los tres a la vez y así de esta manera vamos a ver los tres a la vez. Tenemos ZDP alrededor de 800 partes por millón, más o menos, que es acorde a ese tipo de aceite. Si bien el caso del móvil se ve que el zinc se eleva ligeramente por encima y está más cerca de 900 que de 800. Esto se está observando también con otro tipo de aceite de baja viscosidad. El paquete detergente neutralizante se compone de calcio alrededor de 1600-1700 partes por millón. En el análisis de 12.000 kilómetros, el laboratorio marcó en 1600, quizá porque estaba ligeramente un pelín más bajo, pero no es criterio, no hay problema alguno con esto. En cuanto a los aditivos modificadores de fricción, molibdeno y boro, en el caso de Shell no está utilizando molibdeno, solo y únicamente está utilizando boro. Aparece una cantidad relativamente baja, pero se sabe de que en análisis virgen esto es superior. En análisis de usado siempre aparece menos. El segundo análisis, digamos el de móvil, lleva bastante más borro. En el aceite virgen también es aún mayor. En el tercer análisis, este boro está bastante más elevado, dado que digamos, el usuario ha utilizado el aditivo de la marca Xenon VRX500, que es un aditivo de nitruro de boro hexagonal. Entonces, la cantidad de boro está aumentada básicamente por el uso de este aditivo. Media dosis de aditivo me parece que son 175 mililitros en total y por lo tanto algo está elevando. Bien, a continuación vamos a ver los cuadros de silicio, sodio y potasio. El de la izquierda es el de 5.300 kilómetros con siliconas y silicio 39. Esto básicamente es debido a los restos, digamos, cuando el motor es nuevo, siempre aparece una cantidad elevada de silicona y eso es debido a la junta. Estos motores cuando se ensamblan están utilizando en gran parte bastante silicona entre partes, entre piezas.
Luego, el siguiente análisis, eso está mejorando, eso se está limpiando. Y el tercero ya definitivamente se puede decir que ahí no hay ni tan siquiera rastros del segundo. Está todo ya perfectamente limpio. De alguna manera, con un motor con ya con 15-20 mil kilómetros se sabe que ya está más que limpio, más que rodado. Y por lo tanto, estos cuadros ya nos están demostrando cómo tiene que ir un motor de ese tipo. Sodio y potasio no son temas, son valores muy, muy bajos. A continuación vamos a ver los cuadros de desgaste. El primero, el de 5.300 kilómetros, es siempre más elevado dado que se trata de aceite de fábrica, aceite de rodaje y en este primer análisis siempre los metales salen algo más elevados. Básicamente, ya con el siguiente, con el de 12.000 kilómetros, se ve que eso está empezando a mejorar bastante, prácticamente doblando en kilómetros. Se ve que eso está mejorando y indudablemente se sabe de que el rodaje siempre se lleva algo más de metal. Y ya con el tercero, se puede decir que este motor ha salido completamente del rodaje y está dando los desgastes que nos interesan, los desgastes reales para poder hacer, digamos, una conclusión de si estos aceites 0W20 son acordes a estas mecánicas turbodiesel y sobre todo al uso de este usuario. No es lo mismo utilizar este aceite en un recorrido corto continuamente y luego saliendo a carretera exigiéndole al máximo al motor. De ese, digamos, en ese caso no se trata nada de esto. Hay un uso exclusivamente en carretera, 200 kilómetros diarios, conducción eficiente y este aceite se puede decir que se está adaptando muy bien. Vamos a ver rápidamente tres o cuatro cosas que llaman la atención. Empezaré a breves, empezaré por los metales de casquillos de biela y bancada, plomo y estaño. En el primer análisis aparece una parte por millón y yo diría que eso es debido perfectamente al rodaje. Ya en el segundo desaparece el estaño y tan solo aparece el plomo. Básicamente el motor con 17.000 kilómetros totales, pues se puede decir que puede haber algo de traza todavía y no es una conclusión, por lo tanto, bueno, pues está ahí y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y poco más. Pero ya con el tercero vemos que eso está desapareciendo, por lo tanto, esta es la parte que más me interesa para saber si un aceite es acorde a este motor. Por lo tanto, si nosotros aquí tenemos un aceite 0W20, en un motor turbo diésel con alto par, ese motor tiene más de 350 Nm de par, se puede ver de que no aparece plomo y estaño. Por lo tanto, chapó, eso es lo que nos interesa, de que ese aceite es viable para esta mecánica. Luego, el cobre, sabemos de que está ahí siempre, no hay forma de quitar esto, básicamente debido a la dilución. Si hay dilución, eso no se puede remediar, siempre, siempre afecta el cobre. Ya sabéis que ya os he comentado que es el cobre básicamente de los casquillos de biela, al lado pistón. Eh, digamos, ahí los fabricantes están utilizando casquillos de bronce, latón, metal blando que siempre está sufriendo. El aluminio se mantiene en todos los casos con una relación bastante interesante, diría 2 en uno, quizás 3 en uno, hierro, aluminio, y está bien, que hay que ir observando, no hay mucho análisis de estos motores modernos con 0W20 y tenemos que ir observando, pero bueno, no diría que en crítico está bien. Luego, el tema níquel, si recordáis, ya os he comentado en vídeos anteriores de que este tipo de aceite 0W20, digamos, en aceite virgen aparece níquel. Por lo tanto, si en aceite virgen aparece níquel, no hay que dar señales de alarma y eso es completamente normal. Esto lo estoy diciendo ya con total seguridad, básicamente porque yo he utilizado aceite 0W20 de la marca Volkswagen con norma 508-509 y mis análisis, yo lo he utilizado en Mix y mis análisis han empezado a salir con níquel. Desde entonces ya me he puesto yo a investigar y ya he descubierto varios análisis de aceite virgen que aparecen con níquel. Al principio eso era un poco difícil de deducir, básicamente porque muchos análisis de aceite virgen, literalmente los laboratorios no miden el níquel, no miden los metales de desgaste, todos aparecen en cero
pero sabemos de que hay laboratorios que lo miden independientemente de que sea un aceite virgen, los metales se están midiendo. Entonces hemos visto aceite aparecer con 8,9 partes por millón de níquel en aceite virgen y por lo tanto eso es completamente normal. También luego esto reflejarse en un análisis de usado. El cromo, en todo caso, una parte por millón es completamente acorde a un intervalo de ese tipo. Al principio siempre aparece, básicamente porque está en rodaje y tal. Y el hierro, literalmente, estoy bastante sorprendido. El primer análisis prácticamente ha salido bastante bien para un aceite de rodaje. El segundo también ha salido bastante bien tratándose de tan solo 17.000 kilómetros en total. Pero ya con el tercero, con el motor rodado, ahí ya tenemos digamos, la realidad. Esto dividido prácticamente a 1.000 kilómetros, eso está por debajo de 1,5 puntos de, digamos, de desgaste de partículas por millón por cada 1.000 kilómetros. Y eso se considera muy bueno. Eso es literalmente extraordinario para un motor Euro 6 turbodiesel del año 2022. Y además, haciéndolo con un aceite 0W20. Chapó, eso es, vamos, de los mejores análisis que yo he visto en turbodiesel. Entonces, hay que decir de que ese motor no lo podemos comparar directamente con el motor antiguo, es decir, con el motor que está utilizando aceite 5W30. Básicamente por dos razones. Sabemos de que el fabricante ha modificado el sistema de filtración, hay otro tipo de filtro. Sabemos de que probablemente este motor tenga otro tipo de modificaciones que todavía se desconocen y lo más importante es la cantidad de aceite. Este motor está ya con casi 6 litros de aceite y por lo tanto la relación cilindrada cantidad de aceite es muy buena. Estamos hablando de 3 litros de aceite por cada 1.000 de cilindrada. Por lo tanto, automáticamente todos los, digamos, los metales de desgaste, al tener más aceite, siempre van a aparecer de alguna manera mejor que los motores antiguos que estaban utilizando alrededor de 4,7 litros, 5 litros de aceite. Por lo tanto, no podemos comparar directamente este motor con los motores antiguos. En todo caso, habría que restar como poco un 20% de esto para poder comparar con los motores antiguos. Independientemente a eso, este análisis, digamos, y sobre todo el último, es extraordinario. El desgaste es muy bueno. A continuación vamos a ver los tres cuadros de combustible, hollín y agua. El hollín y agua en todos los casos está marcando menor a 1, lo cual significa que no llega ni tan siquiera a 0,1. Sabemos de que no hay entrada de refrigerante en el motor, en el aceite, sabemos de que no hay condensación, por lo tanto ahí no hay problema. Tema hollín, pues ese motor está equipando probablemente como el anterior EA 288. Yo tengo dos vehículos de estos del año 2015 que son Euro 6. Sabemos de que llevan doble válvula EGR de alta y de baja presión. En este último modelo del año 2022, supongo que se sigue manteniendo esa doble válvula EGR. Eso es bueno, eso es favorable, básicamente porque, digamos, la segunda válvula, la de baja presión, está trabajando la que más trabaja y está metiendo prácticamente gases limpios, gases que no llevan hollín. Y de alguna manera eso es muy favorable por el tema del desgaste. Con el tema de dilución, vamos a ir directamente al grano, a lo que más nos interesa. A pesar del buen perfil de uso, que son 100 kilómetros en un sentido, 200 kilómetros diarios, se está viendo de que este vehículo está marcando dilución. Por lo tanto, ya sabemos por parte de estudios publicados en SAE de que esto siempre va a entrar en un motor, básicamente por la post-inyección que están realizando estos motores a la hora de regenerar el filtro de partículas. Por lo tanto, se sabe de que siempre hay una entrada de combustible por el simple hecho de que en fase de expulsión, cuando se inyecta el gasoil, los pistones no son estancos y algo se puede colar para adentro. No es solamente eso. Aparte de esto, yo en mis vehículos Euro 6, con el mismo motor, de la misma familia,
Yo tengo una observación de que los míos están realizando una post-inyección número uno de manera constante. Es decir, independientemente que no está regenerando, estos vehículos, este software, digamos que tienen, están continuamente inyectando combustible en fase de expulsión, una mini inyección, y por lo tanto se sabe de que solamente con la post-inyección uno también puede entrar algo. Y ya luego a la hora de regenerar, pues ahí ya es cuando viene el gordo. Entonces, este vehículo, como está realizando trayectos relativamente largos, el usuario es muy consciente de ello y está vigilando continuamente con aplicación Back DPF y está llevando siempre al cabo la regeneración. Es decir, cuando él está, digamos, sabe que va a regenerar, trata de regenerar y no apaga el coche antes de que haya terminado la regeneración. Básicamente porque con eso lo que se consigue es que la porción más grande de inyección de combustible es a la hora de calentar el FAP o el DPE, filtro de partículas. Si nosotros cortamos la regeneración, en el siguiente arranque, dependiendo del software, dependiendo de cómo se ha quedado la regeneración, tiene que volver a empezar a calentar este filtro de partículas. Por lo tanto, hay que volver a meter una porción muy grande de combustible solo y únicamente para calentar el FAP a 600 grados. Y de alguna manera, llevar a cabo una regeneración siempre es clave para tener una menor dilución. En este caso, el usuario lo conozco bastante bien y sé perfectamente de que lo está monitorizando todo perfectamente y vemos que con un perfil de uso excepcional siempre aparece la dilución. Eso no es una opción. Eso va a estar siempre. Ahora bien, una persona que no controla las regeneraciones, una persona que no realiza un trayecto favorable, pues eso puede ser el doble o el triple, ya dependiendo de cada uno. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y de ahí sabemos de que siempre va a haber más desgaste y el aceite se va a contaminar más. Por lo tanto, esa dilución a la larga siempre es dañina. Hay que enfocarse en eso y no en otras cosas, que si lleva no sé qué, que si lleva base no sé tal. Siempre hay que poner el enfoque digamos, lo que es la dilución de combustible. Bien, llegamos a la parte final del vídeo y aquí voy a poner, digamos, los cuadros de las propiedades de los aceites. Básicamente este aceite se ha mantenido bastante bien de viscosidad, no tenemos una dilución excesiva, es relativamente aceptable. Lo curioso es que los móviles se han mantenido bastante bien. Estos aceites se sabe de que sometidos a una prueba de cizallamiento que se realizó en un club de entusiastas, se vio de que el aceite en vez de bajar de viscosidad está aumentando de viscosidad y sabemos de que este aceite lleva una sustancia que afectan, digamos lo que es la viscosidad final y por lo tanto se trata de un aceite bastante interesante. Entonces, el primero, solo y únicamente se ha medido viscosidad a 100 grados, 7,7, está bastante bien. El TBEN 5,67, bastante bien para un aceite de inicio y tal. Oxidación 10, no esteba, perfecto. Nitración 8, pues perfectamente acorde con un intervalo de inicio de tendencia. El siguiente, el de 12.000 kilómetros, vemos de que se mantiene la viscosidad. Ahí vemos de que la acidez sube ligeramente. El TBN se mantiene relativamente parecido, pues es perfectamente acorde a ese tipo de aceite y a ese intervalo. Oxidación 35 es acorde a un aceite que ya de por sí lleva algo de éster y probablemente de otro tipo de aditivos que también elevan la oxidación. Nitración 10, pues también acorde a un intervalo de 12.000 kilómetros. Y el último, digamos, el análisis de 10.000 kilómetros, más de lo mismo, la viscosidad está ligeramente un pelín más elevada, probablemente por el hecho de que se ha añadido el aditivo Xenon VDX500, de que podría ser básicamente porque espesa ligeramente este aceite. Me gusta bastante la acidez en ese último análisis de 1,99
y el TBN se ha mantenido en 5,32, eso está perfecto. Tema oxidación es ligeramente un pelín más elevada que el anterior, básicamente porque el aditivo Xenon VRX va diluido en éster y por tanto eleva un poquito más. El laboratorio lo marcó en rojo, no es tema, no hay que dar ningún tipo de alarma. Básicamente sabemos que el éster eleva la oxidación. Nitración se ha mantenido bastante razonable para un uso de 10.000 kilómetros. Recordarte que este usuario está realizando 200 kilómetros diarios, por lo tanto ese motor está trabajando en un régimen constante, en un régimen muy bueno, en zona de par máximo, con una conducción eficiente y por lo tanto los valores de nitración son muy buenos. Bien, voy con el resumen final. Este análisis de tendencia es uno de los primeros que se están publicando y es uno de los primeros que nosotros tenemos para poder evaluar estos aceites 0W20 de cómo están trabajando en un motor turbodiesel moderno del año 2022. Este usuario, por cierto, se llama Adrián. Quiero darte las gracias por permitirme la publicación de tu tendencia en mi canal Aceite de Motor. Para todos los entusiastas, incluido yo, siempre es interesante cómo se están comportando estos aceites 0W20 y básicamente es una prueba muy interesante a la hora de establecer un plan de mantenimiento. En tu caso, Adrián, esto ha ido perfecto. Esto, yo no me esperaba esto. Yo siempre estos aceites 0W20 los he visto, digamos, bastante desconfiado. Pero con tu uso, con tu, digamos, conducción eficiente, digamos, con 200 kilómetros diarios, estos aceites no pasan de 200 horas de uso. Literalmente, estos aceites se adaptan muy bien a tu mecánica. Si tengo que comparar un análisis de ese tipo con, digamos, con un motor, digamos, el anterior que estaba utilizando, 5W30 y que llevaba menos cantidad de aceite, pues van a estar bastante parecidos, aunque los motores de ese tipo siempre están más cerca de, diría, 2 partes y media, 3 partes por millón cada 1.000 kilómetros, y en ese caso, en tu caso, ¡buah! Eso es un muy buen resultado. Entonces, los usuarios que estamos experimentando, estamos haciendo mixes, estamos tratando de, digamos, de lograr lo mejor para nosotros. Algunos hemos hecho mixes con esos aceites 0W20 y también hemos visto muy buenos resultados. Y lo sorprendente es que estos motores llevados en una manera eficiente, digamos, con una conducción prácticamente, por no decir hipermiller, no están dando un desgaste elevado. Entonces, yo lo tengo comprobadísimo con mis dos Euro 6 y sé perfectamente de que al final del intervalo con dilución el aceite se puede quedar literalmente a un 5,20, a un 0,20 y el desgaste está ahí. No se ve un desgaste más elevado y tal, básicamente porque quizá el perfil de uso, el enfoque del mantenimiento son clave. Si este aceite se aguanta durante más kilómetros, más horas de uso, con más cantidad de dilución, pues probablemente el resultado puede ser totalmente diferente al que estamos viendo. Por lo tanto, de aquí a una persona que está viendo ese vídeo y quiere, digamos, y ve, oye, pues eso sale muy bien y tal, pues tiene que tener en cuenta el perfil de uso, tiene que tener en cuenta de que no se están cortando regeneraciones, de que la dilución se mantiene muy baja, el hollín es muy bajo, el perfil de uso lo dice todo. De alguna manera, para un usuario que no está realizando ese tipo de trayecto, ese tipo de mantenimiento, pues debería de tener en cuenta. Entonces, me gustaría ver un aceite 0W20
en un uso normal, de ir a trabajar a distancias cortas, que el motor no llega a calentarse al aceite nunca, nunca a temperatura de funcionamiento, las regeneraciones se cortan muy a menudo y que en vez de realizar, por ejemplo, una sola regeneración, a veces se pueden hacer hasta dos o tres, entonces eso está literalmente cambiando todo el panorama. Por lo tanto, esos aceites para mí en un uso ejemplar, en un uso muy favorable, son completamente viables, pero en un uso normal de una persona normal que se desplaza al trabajo, que hace el recado de ir a la compra, de llevar a los niños al colegio, todas estas cosas que hacemos todos a diario, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que llevar cuidado porque lo mismo ese aceite no se adapta en absoluto a esta mecánica. Por lo tanto, vamos a seguir observando cómo se están comportando. ¿Qué más puedo decir? Este aceite en el mercado actualmente tiene un precio de aproximadamente 50 euros, lo que es el móvil. La verdad es que el resultado que está dando es extraordinario. Yo literalmente, visto el resultado, ni tan siquiera me atrevería a cambiar el aceite, dejaría ese aceite, incluso lo probaría sin el aditivo Xenon VRX 500, básicamente porque el motor ya está asentado, se está asentando y los desgastes deberían ir con ese, digamos, a esta línea que tenemos hasta ahora. Ir a probar un aceite 5W30 de alto HTHS o un C2, vamos, lo que sea. Ahora mismo yo en un vehículo que cuesta 45.000 euros y está en periodo de garantía, pues literalmente diría que no, no es lo aconsejable, básicamente porque hay demasiado dinero en juego. Si pasa algo, pues para no tener ningún tipo de problema con la garantía, lo lógico es seguir utilizando los aceites originales con norma 508, 509. Ya una vez que el motor sale de garantía y si el usuario quiere experimentar, pues yo sí veo interesante probar un aceite un poquito más viscoso, a ver cómo se está comportando y de esa manera, digamos, poder ver esa relación hierro-aluminio, si mejora, podemos ver si ya se puede bajar incluso más por el tema del hierro y bueno, pues siempre es algo interesante para poder comparar. Pero ahora mismo a estas alturas, en una mecánica relativamente moderna, en garantía, pues yo personalmente ni me atrevería ni lo aconsejaría a nadie que lo pruebe. Mientras el motor es, digamos, con periodo de garantía, lo más lógico es seguir utilizando lo que está diciendo el fabricante. Seguiría en todo caso con estos intervalos, menos de 200 kilómetros, menos de 200 horas de uso, perdón. Básicamente porque eso lo estamos viendo muchos entusiastas que tenemos largas tendencias. Incluso diría para muchas personas que están utilizando digamos, un uso no tan favorable por debajo de 150 horas. Esto es lo que se está viendo en la actualidad. Siempre y cuando el enfoque es de cuidar al máximo el motor y tener el menor desgaste posible. Ya si el vehículo se va a vender y no se piensa guardar durante muchos años, no hay ningún problema, que se sigan haciendo los mantenimientos de la marca, de la casa, y ya, pues como el vehículo se va a vender, pues el desgaste de motor no es lo que importa. Sin más, me despido nuevamente, darle las gracias a este hombre, a Adrián, por permitir la publicación de este análisis en mi canal Aceite de Motor. Gracias, hasta la próxima.